Hola, soy Linda Castañeda y hoy quería introduciros un poco a una toma de decisiones que tenemos que hacer con mucha frecuencia los que nos dedicamos a esto de la enseñanza. Básicamente es para todos los profesionales, pero sí es muy importante en el caso de los que nos dedicamos a esto de dar clase o hacer procesos de enseñanza de muchas diferentes formas, y es hacer presentaciones orales. Cada vez que hacemos una presentación oral nos enfrentamos a un proceso complejo y a un proceso que exige mucho de nosotros. Yo hago muchísimas presentaciones al día, no sé cuántas clases tenéis vosotros, pero yo hago muchísimas. Y no solo se trata de dar nuestras clases, sino también de hablar con colegas, convencer a nuestros padres, a los padres de nuestro centro, hablar con otros centros, vender proyectos, etc. Se trata de un acto que a veces parece que depende de un don divino, de que tengamos cualidades innatas para hablar en público. Y lo cierto es que no, es una habilidad profesional que hay que desarrollar y para la cual sin duda necesitamos una serie de herramientas para poder enfrentarla con más o menos éxito. No se trata de convertirnos evidentemente en hipnotizadores, ni tampoco se trata de que se conviertan en nuestros fans aquellos que nos están escuchando. Se trata de algo más que de hacer presentaciones somníferas o excitantes. Se trata de hacer presentaciones en donde las ideas queden claras y podamos vender esas ideas que queremos que el otro compre. Al final estamos intentando que él asuma nuestro discurso como una cosa que le es necesaria para continuar. Y de eso va esta presentación. Pero para hacer una buena presentación oral, para poder transmitir todo lo que queremos transmitir, probablemente hay tres momentos cruciales. El momento en el que preparamos esa presentación oral, el momento en el que diseñamos una presentación visual, si es que queremos que nuestra presentación oral se acompañe de una presentación visual, y un tercer momento que es el de la presentación en sí misma. Pero no os voy a engañar, intentar meter todo esto en 6 minutos es básicamente intentar meter toda la arena del desierto en una botella, y no es el caso. En este vídeo nos centraremos mucho en una de las partes que yo considero más cruciales, la parte de preparar una presentación oral. Lo primero que tenemos que saber es si vamos a estar solos en el escenario. Si va a ser una presentación, va a ser nuestra historia, solo vamos a estar nosotros. O si vamos a tener como compañía una presentación visual que sirva como refuerzo multimedia a nuestro mensaje. Y dependerá mucho de en qué situación nos coloquemos, lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Sin embargo, un detalle que es muy importante. Recordad, para leer lo mejor es un buen libro. Así que si lo que queremos hacer es una presentación oral, por favor, si usamos una presentación visual que le acompañe, que no esté llena de texto. Si queremos que lean algo, les podemos recomendar una buena lectura en formato de libro. En cualquiera de los dos casos, con presentación o sin ella, con presentación visual o sin ella, preparar una presentación oral es un proceso de pensamiento, es un proceso de toma de decisiones, que empieza básicamente lejos de nuestro computador. Lejos de nuestro computador, al menos para diseñar. No vamos a empezar por el diseño, no vamos a empezar abriendo el OpenOffice o abriendo el PowerPoint, vamos a empezar pensando, vamos a empezar definiendo bien nuestro tema y conociendo nuestro tema al derecho y al revés, siendo los más expertos, de manera que cuando lleguemos a ese escenario lo llenemos con nuestro conocimiento sobre esa cosa en particular. No obstante, no se trata solo de conocer bien nuestro tema, sino además en adecuarlo al contexto, la audiencia, el tipo de reunión, el mensaje que queremos incluir, etcétera, etcétera. Así que lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es conocer a nuestra audiencia. Fijaos, en esta audiencia hay gente de muchos tipos. Tengo que saber mucho sobre la generalidad, qué tipo de gente va a venir a escucharme o qué tipo de gente viene a oírme habitualmente. Y por supuesto también pensar en ellos como individuos, porque aunque nosotros les hablemos a ellos en grupo, lo cierto es que ellos nos oyen a nosotros como individuos y tenemos que pensar en ellos. Y cuando pensamos en ellos ya podemos ajustar niveles. ¿Ajustar niveles de qué? Pues de tecnicismos, ajustar niveles de vocabulario, de especialización, de humor incluso, de tipo de chistes que podemos hacer o no podemos hacer. Y una vez que lo tengamos claro, entonces podemos cerrar mucho mejor cuál es el mensaje que podemos enviar, que podemos hacer llegar a través de nuestra presentación. Es muy importante que veamos en nuestros mensajes algo que deban recordar. Nuestras presentaciones serán importantes en la medida en la que nuestra audiencia recuerde el mensaje.
Y es muy importante saber que hay mensajes que se recuerdan mejor que otros. ¿Qué mensajes se recuerdan mejor? Básicamente se recuerdan bien los mensajes que son simples, no simplones, simples. Los mensajes que nos sorprenden por la novedad o por el enfoque en el que se nos presentan. Mensajes que son concretos, que van a lo crucial. Los detalles los aprenderemos después, los leeremos después. Que sean creíbles. Aun cuando nos presenten algo de muchísima novedad o de muchísima innovación, deberán tener datos o evidencias que los hagan creíbles, que sean emotivos. Recordad, no solo el amor es una emoción o el odio es una emoción, hay muchas más emociones y esas emociones son las que mueven de muchas maneras el aprendizaje de las personas, la forma en la que asumen un mensaje o no, lo quieren o no lo quieren. Y por supuesto esos mensajes deben estar contados en forma de historias. No en vano, la historia de la humanidad es la historia de contadores de historias que han llevado su legado a otros a través de pequeñas historias. Así que tendremos que crear nuestra propia historia y hacerla nuestra presentación oral. Pero ¿cómo se hace una historia? No sé si os acordáis de primaria, pero en primaria aprendimos que una buena historia tiene 3 partes: introducción, nudo y desenlace. ¿Y eso en una presentación qué significa? Básicamente contexto, exponer en dónde estamos, qué problema queremos abordar y, muy importante, qué solución le damos a ese problema. Si tenemos esas 3 partes harán el gran cuerpo de nuestra historia. Con estas 3 partes podemos estructurar, partiendo de la audiencia y del mensaje clave, podemos estructurar cuáles son los temas que vamos a tratar y volver a repetir, reiterar el mensaje clave con el que queremos que nuestra audiencia se quede. Siguiendo un poco este esquema de Mitchell, o si lo vemos más en concreto de una presentación, seguiríamos este esquema del profesor Jordi Adell, en el que nos dice que cuando organicemos una presentación deberíamos organizarla con unas mínimas partes principales. Un breve agradecimiento, un rompehielos, una introducción, lo que hablábamos del contexto, después contarles de qué les vamos a hablar y hablarles de esos temas, desarrollar las ideas con enunciaciones y evidencias de esas ideas. Después reiterar el mensaje final, conceptual y emotivo para que se lo queden, para que lo recuerden, para que no lo olviden sobre todo. Y finalmente agradecer o hacer un turno de preguntas si es necesario. Todo esto es un esquema y con ese esquema de pensamiento del que estábamos hablando haremos un guión. Ese es el guión que organizará nuestra presentación. Con base en ese guión podemos hacer metáforas visuales o pensar en evidencias que nos ayuden a reforzar los mensajes. Y en cualquier caso, ese guión será la parte más importante con la que deberemos seguir pensando en cómo desarrollar una buena presentación oral. Gracias.